Cordial saludo para todos. A continuación, nuestro grupo número 1 del curso Técnicas de Expresión Oral y Escrita, presentamos las unidades vistas en el curso y un conversatorio sobre la situación actual del país. Comenzamos con la unidad 1, la expresión oral. La expresión oral es el factor más importante en las relaciones humanas. Discurso hablado. Hace referencia a las acciones que ejecutamos cuando hablamos en público y se basan en aspectos físicos como la voz. A través de esta se pueden transmitir sentimientos y actitudes. La postura es el comportamiento no verbal más fácil de descifrar. Dicción es utilizar la palabra de manera correcta. Fluidez, utilizar la palabra en forma continua. Tenemos volumen, ritmo, claridad, coherencia y vocabulario, que es utilizar las palabras más fáciles de entender. Técnicas de expresión oral y escrita. La palabra hablada se relaciona directamente con el lenguaje corporal. Clasificación de los textos para la palabra hablada. Encontramos la alocución. Es el mensaje breve de contenido específico. La arenga, que es un mensaje con tono elevado de tono militar. La conferencia, disertación sobre algún tema por una persona competente en la materia. Y el discurso, que es transmitir hechos desde el narrador al receptor. La oratoria. Según la Real Academia, la oratoria es la habilidad de hablar con elocuencia, deleitar, convencer y conmover por medio de la palabra. La oratoria antigua. Hacia el siglo V a.C., la oratoria se convierte en el género literal en Grecia, aunque su verdadero desarrollo tuvo lugar en el siglo IV a.C. La oratoria moderna. Cada vez más personas nos preocupamos por comunicarnos mejor con los semejantes. Es importante comunicarnos con claridad y asertividad para ser entendidos. Y por último, la lectura comprensiva. Es donde el lector interpreta la totalidad del contenido del texto, y en estas lecturas el lector tiene interrogantes como si conoce el vocabulario, cuáles son sus ideas principales y secundarias y la relación entre estas. Y debemos tener en cuenta que una lectura eficiente se tiene una escritura eficiente. Tanei Alexandra Calderón Mateus, me correspondió el análisis del discurso, la unidad número 2. Bueno, ¿de qué trata el análisis del discurso? Trata sobre identificar, comprender el sentido completo del lenguaje que es usado en textos. Para ello, necesitamos partir con una microestructura, macroestructura y superestructura. ¿Qué son estas estructuras de las que hablamos? Bueno, la microestructura es donde vamos a basarnos en una buena redacción, buscando que sea comprensible el texto para ver lo implícito, mediante una organización coherente entre sus frases y palabras. En la macroestructura es la que descubre su idea central, es decir, tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta que necesitamos una idea central en la cual se encuentra dentro del texto y se encuentra incluso el tema de este mismo. La superestructura ya se dan una organización de ideas para poder tener una secuencia, o sea, va en forma de secuencia, y así sea una organización adecuada para que sea comprendida. ¿Qué se necesita para que en el discurso se tengan estas tres estructuras del texto? Bueno, necesitamos hacer uso de los signos de puntuación, tales como coma, punto y coma, punto, dos puntos, en fin. Una ortografía acentual, donde se tienen en cuenta las palabras oxitonas, paroxitonas, proparoxitonas, preparoxitonas, en especial la tilde diacrítica. Además de esto, el autor debe ponerse en el zapato del lector y dar a conocer una lectura interpretativa. Pero el lector, ¿cómo concibe esta lectura interpretativa?
teniendo una comprensión literal, una internacionalización o interiorización del texto, la asociación, deducción, relación, comparación e interpretación del mismo en base a distintas explicaciones. Producción textual. En la producción textual encontramos dos características importantes, la cual son la coherencia, que es la que da sentido y significado global a un texto, permitiendo entender el significado del texto, y la cohesión, que ayuda a que las oraciones estén conectadas entre sí. Conectores gramaticales. En los conectores gramaticales tenemos diferentes, como lo son aditivos, comparativos, opositivos, reformulativos, consecutivos y ordenadores. Los aditivos expresan suma de ideas, los comparativos subrayan algún tipo de semejanzas entre los enunciados, los consecutivos expresan relación de consecuencias entre los enunciados, los opositivos expresan diferentes relaciones en contraste al enunciado. Los reformulativos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente bajo otra forma. Y los ordenadores señalan diferentes partes del texto. Teoría del párrafo. La teoría del párrafo consta en un concepto que es la gramática tradicional, estructural y generativa. Considera la oración como una unidad de análisis. Es la estructura, que la idea principal contiene contenidos fundamentales sin los cuales no se entiende el texto. Las ideas secundarias amplían y complementan la idea principal. Clases. Introducción, la que presenta, informativo, desarrolla la idea principal, de enlace, relaciona las ideas del párrafo, y la conclusión sirve para resumir. Lectura interferencial. Esta lectura es un proceso mental que requiere dos competencias: la interpretativa, que es donde el lector hace generalizaciones, y la deductiva, que en esta el lector lee entre líneas. Unidad 4. Tipologías textuales. Se recurre a esta herramienta a la hora de elaborar un texto. Se escoge dependiendo de la intención que tenga el texto. Las tipologías textuales son abstractas y pueden ser: primero, texto descriptivo. Se usa para describir personas, lugares, cosas, etc. Muestra lo real por medio del lenguaje. Los puntos de vista deben ser subjetivo y objetivo. Clasificación del texto descriptivo. Descripción de personas. Se refiere a descripción de una persona a través de prosopografía. Describe todo lo externo a la persona. Etopeya. Describe los rasgos personales y psicológicos. Retrato. Unión entre lo físico y lo psicológico. Autorretrato. El autor se describe a sí mismo. Caricatura. Se hace una descripción más subjetiva. Es hacer un retrato deformado. Cronología. Describe un lugar o época. Topografía. Describe un paisaje. Aspectos lingüísticos de los textos descriptivos. Abundancia de adjetivos, verbos en presente indicativo, pretérito imperfecto del indicativo y expresiones espaciales. Segundo, texto expositivo. Se caracteriza por tener información clara y precisa sobre el tema que va a tratar el texto. Estructura del texto expositivo. Un texto expositivo debe contener introducción, desarrollo y conclusión. Tercero, texto narrativo. Este narra o cuenta historias que pueden ser reales o ficticias, el cual tiene que contar con un destinador, un destinatario, un sujeto, un objeto y unos ayudantes. El texto puede estar escrito en primera persona, tercera persona o narrador omnisciente. El texto debe tener condensación y expansión. Cuarto, texto argumentativo. Para este texto, el autor intenta demostrar o refutar una idea. Su fin es persuadir al lector con lo que el texto tiene como finalidad hacer cambiar de parecer al lector. Este texto puede tener dos tipos de estructuras: estructura monóloga, donde solo una persona habla a lo largo de todo el texto, o estructura dialogada, que se organiza como si fuera un debate con réplicas. Tipos de argumentos: argumentos racionales, argumentos de hecho, argumentos de ejemplificación, argumentos de autoridad y argumentos que apelan a los sentimientos.
En este momento lo que vamos a hacer es la presentación acerca de las opiniones personales en cuanto al paro nacional que se está viviendo en este momento. Entonces, Daney, para que nos regales tu pregunta, por favor. Vale, pues bueno, yo preguntaba acerca de cuál es la opinión de ustedes acerca de lo que el gobierno quiso imponer, porque fue una reforma que impuso, pero luego de un tiempo al ver la revolución que se formó, porque fue algo de un momento a otro, como bien sabemos, que se quiso imponer así de la nada, razones justas no las hay. Entonces, ¿qué opinan de esta reforma tributaria? Y sobre todo, si fue bueno, eh, si fue bueno ejercer este paro. Bueno, por mi parte, esto sí, yo estoy de acuerdo con el paro nacional, ya que pues la reforma, bueno, la reforma tributaria entre las tantas reformas que se estaban por venir, la reforma tributaria como tal no me parece, ya que la situación del país no, la situación económica del país no es lo suficientemente buena en este momento como para colocarle un impuesto más a los ciudadanos. Exacto, y como bien sabemos, a quién viene beneficiando y a quién viene eh, haciéndole mal, a las clases más bajas. Exactamente, a los ciudadanos, ya que pues el gobierno prácticamente es demasiado corrupto y ha creado un hueco fiscal, bueno, un hueco económico en donde donde ellos pueden prácticamente, ¿cómo lo digo? Pueden sustentarse, ¿sí? Si realmente presentan los balances como son, si hicieran las cosas como son y no se perdiera tanto el dinero en la corrupción. Bueno, desde mi punto de vista, pues en caso de hablar de la situación económica del país como estado financiero del país, la verdad es muy cierto que los colombianos como tal ni siquiera lo conocemos. Simplemente escuchamos especulaciones de que dinero hay de sobra, al siguiente día nos dice que dinero no hay, después nos dicen que hay para hacer un préstamo, después que tenemos caja para 15 días. Entonces es muy difícil. Lo que sí podemos hacer un análisis de las diferentes clases que se manejan en el país. Y es que la clase media, por ejemplo, y la clase baja están resultando terriblemente y de los entes competitivos para hacer este tipo de reformas. No se hace un estudio general de lo que el país necesita y de lo que los colombianos del común pueden dar desde su perspectiva económica. Entonces, de pronto la caja del país lo necesite o de pronto no. Esto tiene que ver mucho con fines políticos, económicos, personales de cada funcionario, pues, del alto gobierno. Entonces, pues, de verdad es un tema difícil de discutir, pero sí tiene muchos puntos de vista. Bueno, ya mi punto de vista personalmente, tampoco estoy de acuerdo con la reforma tributaria, sí con el paro, pero no pues como con el vandalismo que esto a veces conlleva, porque hay personas maldadosas que se aprovechan de esto para hacer daños ya, y ya eso va por parte y parte. Pues no estoy de acuerdo con la reforma porque pues aquí como la mayoría hago parte de la clase media del país que se ve afectada, y si lo tomamos como desde una perspectiva social, esto llega a desarrollar y a dañar el desarrollo económico del país de una manera, o sea, que nos perjudica el bolsillo de una manera súper grande, y que puede que el país no llegue a recuperarse, y menos ya de la manera en la que estamos y más con esta pandemia. Pues yo veo que si esto se hubiese llegado a dar, los cambios económicos en los hogares colombianos hubieran sido terribles. Si estamos ahorita
pues terribles y no se ha como, como aceptado esa reforma, sería aún más terrible donde esto se hubiera llegado a aceptar. No estoy de acuerdo pues, con la subida de impuestos, eh, porque esto, o sea, ellos no piensan quizás, por decirlo así, porque como ellos tienen todo, entonces ellos ya como que simplemente se basan como en mandar, como que hacer esto, como que hacer aquello, pero en sí como que no sientan cabeza de la realidad del mundo, porque pues ellos viven como en otra realidad. Yo creo que esta reforma, si llega a ser modificada, eh, que vaya pues de parte en parte. Yo creo que les faltó como más investigación acerca del pueblo, ¿sí? Ellos en realidad no conocen lo que de verdad pasamos, lo que de verdad, lo que estamos necesitando en este momento. Entonces, por eso simplemente se basan en lanzar y ya, como en hacer cumplir y ya. Entonces, donde esto fuese modificado, se darían como alternativas ya buenas y posibles para todos. Y ahí ya todos saldríamos beneficiados y ya sin necesidad como de tanto conflicto entre gobierno y pueblo. Listo, entonces ya saliendo de esa pregunta y de nuestras opiniones personales, me gustaría formular otra pregunta también para que demos la opinión. Y es, si bien es cierto, la reforma tributaria, como lo decía Erika, sería fatal. Por otra parte, digamos que el paro no es una mentira, se está convirtiendo en un hecho vandálico, no por todos los integrantes del paro, pero sí por muchos. Mi pregunta es, ¿estos hechos vandálicos generarán un cambio positivo a largo plazo en las personas que de pronto formulan la reforma y eso, o simplemente se quedará en vandalismo, en destrucción y después en gasto público para recuperarlo todo? Pues claramente al hacerles daño, porque eso es lo que están haciendo los vándalos, dañando todo lo público, ¿sí? Entonces, obviamente va a generar un gasto al gobierno. Es esto verdadero que antes, para hacer un cambio, se hacían notar de esta manera, ¿sí? Pero pues en estos momentos, sí, hay personas en las que se están aprovechando de la situación y no piensan a ciencia cierta qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren. Simplemente quieren hacer daño, dañar acá, dañar allá. Y dicen que es, pues obviamente hay muchas personas que van muy enfocadas a las redes sociales, que es una chispita muy enorme para crear daños, para malinformar. Entonces, pues respondiendo así más en conclusión, sí, va a generar un gasto, no va a ser algo positivo, a menos que se llegue a un acuerdo sin antes, pues, generar más daños como tales. Es decir, que, lo siento. Pues Ya, no solamente el daño público que ellos hacen, sino también las vidas que se han perdido. Tener en cuenta que bueno, muchos jóvenes en este paro han perdido vida, ya que gracias a que las personas salen a vandalizar, lo que causan es que la policía lo tome en general y, y arremeta contra ellas. sí, claro, pues en este momento se generaliza, como les digo, en redes sociales, que los malos son estos o los malos son otros, cuando a fin de cuentas eh, no se debe generalizar, simplemente hay personas que sí están haciendo las cosas correctas, que es tratando de demostrar un cambio, pero hay otras en las que se aprovechan de eso, eh, al igual que la policía, como está teniendo ahorita un abuso policial. Bueno, entonces esto es todo.
Muchísimas gracias.